Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy. Hoy es 19 de junio y vamos a leer la número 171. Empezamos con el devocional que dice: ¿Cómo descubrir los tesoros inagotables de la Biblia? Mi primer encuentro con Jesús fue por medio de la lectura de la Biblia. Desde entonces la he leído prácticamente todos los días de mi vida. Aunque he leído muchas veces cada pasaje de la Biblia, constantemente veo y descubro cosas nuevas. La Biblia está llena de tesoros inagotables, para que tú leas y digieras, por medio de los cuales puedes encontrar a Dios. Pero no siempre es un libro fácil de entender. Un ingrediente clave para comprender mejor la Biblia es reconocer el lenguaje y el género literario que está usando el autor, es decir, el tipo de literatura que usa y por lo tanto lo que el autor pretende con ella. Vamos a leer Salmos 75 del 1 al 10. Y dice: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice: En el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. Al orgulloso le advertí: deja de jactarte. Al perverso le dije: no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia. Pues nadie en la tierra, del oriente, ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Pues el Señor sostiene una copa de la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Pues Dios dice: quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos. Y leemos el devocional de esta parte y dice: las metáforas poderosas. Algo puede ser cierto sin ser literal. En este salmo vemos ejemplos de verdades expresadas mediante metáforas. La justicia de Dios es el fundamento de nuestro universo. En el salmo de hoy encontramos al menos 4 metáforas acerca de la justicia de Dios. La primera, el mal y sus efectos. El salmista sabía también como nosotros que la tierra no está sostenida literalmente por columnas. Está usando deliberadamente un lenguaje metafórico que tiene que ser leído como tal. Es el lenguaje de la poesía, el cual es tan cierto como la verdad literal. El estremecimiento de la tierra y sus pueblos es una metáfora acerca de los efectos del mal. La inmoralidad socava la estabilidad de la tierra y la sociedad. El Señor proclama que Él sostiene su creación por su gracia. Soy yo quien afirma sus columnas. Siguiente, el poder y sus problemas. Los cuernos simbolizan el poder. De nuevo la palabra se usa metafóricamente. Se trata de un lenguaje poético. Dios exalta el cuerno, es decir, el poder, de los justos y corta el cuerno, el poder, de los impíos. El poder puede corromper fácilmente y llevar a la arrogancia. Dios dice a los arrogantes: el ministerio y su poder. La mano del Señor se usa como un símbolo de su grandeza y poder. Se trata de un lenguaje antropomórfico en el que las palabras se usan para asignar una forma o atributo humanos a algo que no es humano. Cuando imponemos las manos al interceder o ministrar, nuestras manos pueden hacer muy poco, pero simbolizan el poder omnímodo de Dios, trabajando por medio de nosotros. Juicio y Jesús. Asimilar el juicio de Dios a una copa es otra metáfora. En la mano del Señor hay una copa de espumeante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. En la cruz, Jesús cargó en su propio cuerpo la copa del juicio de Dios. Habló de ello anticipadamente en Marcos 10:38, en Lucas 22:42 y en Juan 18:11. Y tomó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. La oración dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Gracias porque un día te librarás de todo el mal de este mundo y la bondad y la justicia prevalecerán para siempre. Leeremos Hechos capítulo 13, del versículo 13 al 41. Y dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Pánfila y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas a los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla.
Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego, destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron, y al hacerlo, cumplieron la palabra de los profetas que leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la ha cumplido a nosotros, los descendientes, al resucitar Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Y la reflexión de Hechos dice así. Hechos históricos. ¿Cómo puedes estar seguro de que has sido perdonado? ¿Cómo saber que la muerte no es el final? ¿Cómo puedes estar seguro de que tendrás vida eterna? Puedes estar seguro de todo esto por los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lucas estaba narrando la historia. Al principio de su trabajo de 2 volúmenes, Lucas dice que las pruebas de las narraciones de los testigos presenciales les han sido transmitidas. Él ha investigado concienzudamente todo y ha escrito ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. El pasaje de hoy describe la historia de los viajes de Pablo y da cuenta de su discurso. De la misma manera, Pablo habla en el de los hechos históricos. Vuelve a contar la historia del pueblo de Dios, los hechos históricos del Éxodo, los años del desierto, la conquista de Canaán, los jueces y los reyes. Todo ello para llegar hasta David, de cuyos descendientes vendría el Jesús histórico. Pablo prosigue concentrándose en los hechos históricos de la muerte y, en concreto, la resurrección de Jesús, haciendo 4 afirmaciones acerca de la resurrección.
Número 1. La acción de Dios. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento lo cumplió en el Nuevo Testamento al resucitar a Jesús, como se había profetizado en el Antiguo Testamento, tal como está escrito en el 2º Salmo. 2. El hecho histórico. Dios lo resucitó. La resurrección no es una metáfora ni algo que se experimenta existencialmente, solo dentro de nuestros corazones. Es, como dice Pablo, un hecho histórico. La resurrección física de Jesús ocurrió realmente. Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Número 3. El suceso único. La resurrección de Jesús fue un suceso único en la historia. Pablo pone en contraste a Jesús con David, quien fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Puede que otros hayan sido resucitados, pero en cambio Jesús fue resucitado y su cuerpo nunca conoció la corrupción. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. 4. Las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas que Pablo predicó. La resurrección significa que la cruz fue efectiva y el perdón de los pecados es posible. Todo aquel que cree es justificado. Tu pasado ha sido arreglado y puedes vivir en una relación correcta con Dios. El hecho histórico de la resurrección tiene grandísimas implicaciones para tu vida y tu futuro. Si Jesús murió, fue sepultado y resucitado por Dios, eso significa que un día aquellos que crean en Él y hayan muerto serán resucitados por Dios para la vida eterna. Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses. Puedes ver Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses del 4 al 13 para esta referencia. Gracias, Señor, por las maravillosas buenas de la resurrección. Gracias porque mis pecados son perdonados y soy justificado para no temer a la muerte. Ayúdame, como a David, a servir a tu propósito para mi generación, proclamando este mensaje a cuanta más gente me sea posible. Ahora leeremos Primera de Reyes 6 del capítulo 1, del 1 al 7:22. Dice: Salomón construyó el templo. Fue a mediados de la primavera, en el mes Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escalera entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. El interior del templo. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo, las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabaza y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Ese santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo
macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y las puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro y con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera ciprés y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado, así que la construcción del templo duró 7 años. Primera de Reyes, capítulo 7. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo del salón había 3 filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, una frente a otras. Salomón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de esos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de la primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortadas a medida y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita, solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundó 2 columnas de bronce. Cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Para la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce. Cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de las antesalas tenían forma de lirios y medían 1 metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las 2 columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas al lado de la superficie redondeada, junto al enrejado.
Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Muy bien, vamos a ver qué dice el devocional sobre la lectura en Reyes. Dice, la representación simbólica. ¿Te has preguntado alguna vez si a Dios le interesan los detalles de tu vida? Cuando leemos las instrucciones precisas para la construcción del templo, vemos con qué cuidado Dios preparó, anticipó y prefiguró aquel templo mucho más grande que se desvela en el Nuevo Testamento. Si Dios está tan preocupado acerca de los detalles de un edificio, puedes estar seguro de que le interesa aún más los detalles de tu vida. Si algo te importa, le importa a Dios también. La tipología trata de la representación simbólica. Es una parte clave de nuestra comprensión del Antiguo Testamento como cristianos. Algunas de las grandes verdades del Nuevo Testamento son anticipadas en la historia de salvación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán es descrito como la figura, arquetipo, de Cristo. El templo del Antiguo Testamento puede ser visto como un prototipo del templo del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. En este pasaje tenemos una descripción del templo en cuya construcción Salomón invirtió 7 años. Fue diseñado como la morada de la presencia de Dios en la tierra. Viviré entre los israelitas. Por ende, la excelencia era de la mayor importancia porque era el lugar de la presencia de Dios y su nombre estaba en juego. Lo hicieron todo lo bien que humanamente se podía. Era deslumbrante y no se escatimó en gastos. Si la excelencia era un valor altísimo para ellos, debería serlo aún más para nosotros ahora que la presencia de Dios está en nosotros. Merece la pena resaltar que Dios no tiene prisa. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El templo del Antiguo Testamento apunta hacia el pueblo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Dios vive individualmente en cada uno de nosotros. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es hoy el templo sagrado en el que Dios mora por su Espíritu. Esta es la casa de Dios de hoy en día. La oración dice, Señor, abre mis ojos para ver los inagotables tesoros que hay en tu palabra. Ayúdame a leer, subrayar, aprender y digerir interiormente la verdad de la Biblia expresada en todos sus diferentes lenguajes e imágenes. Por encima de todo, ayúdame a ver a Jesús, crucificado y resucitado entre los muertos, aquel de quien trata toda la Biblia. Pipa añade acerca de Hechos 13, versículo 38 y 39. Sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Por más que lo intentemos, nunca podemos ser lo suficientemente buenos. La maravilla de la cruz es que todo puede ser completamente perdonado. Y hasta aquí llega la lectura de hoy. Espero que te haya ayudado y que puedas reflexionar un tiempo en lo que aprendimos y leímos esta mañana.